Bueno, pues primero que nada quisiera agradecerles por este espacio que me brindaron, por dar la oportunidad de dar a conocer un pequeño proyecto que estoy realizando. Digamos, esto es solo una parte de lo que estoy haciendo, es una investigación para mi tesis que voy a presentar en mi universidad, entonces esto es solo una pequeña parte. Y bueno, como ya mencionaron, mi trabajo se titula Lectura decolonial de la Guerra del Fin del Mundo, de Mario Vargas Llosa, choque ideológico y civilizatorio. Bien, pues para comenzar esta breve presentación, conviene poner en contexto la novela sobre la cual gira mi tema de investigación. Ofrezco un breve resumen para quienes no la conocen o no han tenido la oportunidad de leerla. A partir de ello, confío en que mis palabras siguientes no queden atrapadas como en una red desconocida y encuentren en ustedes un sentido que les permita conectar con mi trabajo y con la motivación de leer la obra entera. Bien, la obra La Guerra del Fin del Mundo es una novela del escritor peruano Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, publicada en 1981. Representa un conjunto de ideologías, problemas y entrecruces disciplinarios que desembocan en lo literario y por lo tanto en la ficción, pero que recuperan su referente de la realidad. Se trata de la Guerra de Canudos, ocurrida a finales del siglo XIX en el norte de Brasil, entre habitantes del Sertón, los yagunzos, y los militares de la recién instaurada República de Brasil. Los yagunzos son un grupo marginal que siguen a un personaje, el consejero, quien les habla sobre el apocalipsis y la próxima llegada del buen Jesús. Aconseja a sus adeptos a arrepentirse de sus pecados, dedicar su vida al beneficio de la comunidad y prepararse para el fin del mundo. Este se entera que la República ha aprobado diversas leyes que atentan contra la ley divina, como son el uso del sistema decimal, el censo de población, la laicidad que permite al gobierno el manejo del registro civil, lo que incluye los nacimientos, matrimonios y defunciones, entre otras medidas. El consejero nombra entonces a la República como el anticristo. Inicia una guerra entre los republicanos que creen que los yagunzos son elementos controlados por los ingleses que pretenden establecer de nuevo la monarquía, y los yagunzos o alzados que defienden sus ideales religiosos y todo lo que han construido en Canudos. Después de varios combates cada vez más sangrientos, el último con cerca de 10.000 elementos del ejército, la ciudad de Canudos es destruida con un saldo de 25 a 30.000 yagunzos muertos y menos de 1.000 por parte del ejército. Sus participantes representantes fueron ejecutados, logrando así la victoria de la República sobre la religión, y este enfrentamiento afirma en el fondo que los yagunzos representan la barbarie que es necesaria combatir y aniquilar si se pretende alcanzar el progreso de la sociedad, en tanto que la República es la modernidad que viene a salvar a la sociedad del primitivismo. Sobre América Latina y su literatura. Bien, mi texto contrasta los discursos de los imaginarios que se disputan en la novela, analizando cómo el proyecto modernizador intenta destruir las utopías sociales y se dirige a comprender el problema de la identidad latinoamericana a partir del concepto de la heterogeneidad. ¿Qué resultado arroja la convivencia y choque de varias identidades en un mismo espacio? ¿Cuál es el origen de las mismas y en qué momento convergen para convertirse en una sola, si acaso esto sucede? Asimismo, se encamina a rastrear el enfoque que sigue la literatura a la par del comportamiento de la sociedad latinoamericana, que ha atravesado a lo largo de su historia por conflictos sociales y políticos, cómo la escritura representa a los colectivos sociales, entendiendo que nada de lo que sucede en la sociedad es ajeno a la literatura y que es necesario conocer, hablar, tratar de entender y explicar por qué, aún por medio de la ficción, la literatura parte de una realidad. A pesar de que América Latina comenzó su proceso de descolonización en el siglo XIX para independizarse de las monarquías europeas, cuyos dominios se extendían en el tiempo incluso por siglos, este no ha terminado en su totalidad. Si bien a partir de los movimientos revolucionarios se logró la independencia y la conversión de las colonias en naciones autónomas, otros aspectos más siguieron dominando a estas jóvenes naciones que hoy conforman América Latina. El más importante, la ideología, que a su vez se convirtió en el eje principal de la economía, la política, la religión, la cultura, etcétera,
y que hasta nuestros tiempos ha dominado a través de la globalización. Tan es así que la novela se inserta en la literatura universal de distintas formas. Vargas Llosa, como precursor del boom latinoamericano, traspasa las fronteras de la literatura peruana y trata un tema ajeno a su país, es decir, de Brasil, para darlo a conocer al mundo mediante una forma de escritura occidental. En palabras de Mabel Moraña, cito, su literatura emitiría así un llamado a la consolidación del proyecto occidentalista que tiene como una de sus instancias principales la participación de América Latina en la utopía del progreso y en la lucha contra la barbarie y el irracionalismo. Fin de cita. Dicho proyecto no solo se trataría en la literatura, sino también en la política y la economía, hecho que quiso completar el mismo escritor con su carrera política como candidato a la presidencia de Perú, que finalmente resultó fallida. Una escritura y diversas interpretaciones. La Guerra del Fin del Mundo es una novela que se conforma por varios hilos que se entretejen para dar origen a un discurso con sentido. Estos hilos, a su vez, son discursos con carga ideológica propia, caracterizados en personajes que están en constante conflicto. Un choque ideológico donde cada grupo cree que su forma de vivir en sociedad debería ser la única válida, pues es el camino para alcanzar el progreso en el caso de los republicanos o la vida eterna en el caso de los yagunzos. Es decir, una sociedad ideal a partir de perspectivas completamente distintas, la política y la religión, pero que, sin darse cuenta, comparten algo en común, el fanatismo, a partir del cual, como consecuencia, la sociedad en conjunto entra en un proceso de crisis. La escritura de esta novela critica el radicalismo de las ideologías, pero la lectura permite hacer varias interpretaciones que no siempre derivan en la misma conclusión para el lector. Por un lado, la escritura construida desde el pensamiento liberal del autor se enfoca a dar a conocer la solución que la modernización trae para lograr el progreso de las sociedades modernas, la aniquilación de los pueblos originarios considerados bárbaros y las poblaciones marginales que no se adapten a la forma de vida moderna, mientras que desde una lectura más humanitaria, tal vez situada en el pensamiento de izquierda, podría considerarse una crítica al régimen autoritario que no tiene respeto por la vida de las minorías y que les niega los derechos básicos universales, defendiendo su idealismo con base en la violencia radical. Y una tercera lectura, más neutral, nos indica que ninguno de los dos bandos tiene una razón absoluta. El extremo de sus ideales los lleva a cometer atrocidades que, lejos de construir la sociedad ideal, provocan una grieta que acaba con la vida de sus propios individuos, concluyendo que la violencia es una respuesta del fanatismo que cae en el sinsentido, como ya ha mencionado Antonio Cornejo Polar con anterioridad. Cito, son igualmente embrutecedoras y malsanas la fe religiosa, la ideología política y hasta la razón de una ciencia que se descamina una y otra vez en busca de una verdad siempre escurridiza y tal vez inexistente. Fin de cita. Demostrando que la modernidad también se puede expresar como barbarie y que la supuesta barbarie vive y tiene su propia modernidad. Bien, en cuanto a la composición de la novela, para simplificar un poco, el discurso se puede dividir entre dos vertientes, sobre lo moderno y lo no moderno, caracterización que Aníbal Quijano había notado ya sobre la composición de las sociedades latinoamericanas en su libro Modernidad, Identidad y Utopía en América Latina. Mario Vargas Llosa recurre a la caracterización de dos tipos de personajes que representan dos colectivos de la sociedad. Los soldados, políticos y burócratas por un lado, en representación de la República, y por el otro, los adeptos al consejero y los marginales, personas de escasos recursos o pobreza extrema, matones y ladrones redimidos, fenómenos, entre comillas, y excluidos de la sociedad en general. La ubicación de cada personaje es clave en el desarrollo de la novela y mantiene esa división en una constante. En el capítulo 1 de la novela se desarrollan las historias de los personajes más representativos del sertón. Introduce el conflicto entre las ideologías, república, religión y anarquía, y emprende el camino de la guerra que continuará a lo largo del capítulo 3 y no terminará hasta culminar la obra. En el capítulo 2 se da a conocer un personaje mediador entre los dos bandos,
es un periodista miope, cuyo discurso oscilará algunas veces en favor de la República y otras en favor de la memoria de Canudos. En paralelo, este rescatará la otra forma de hacer historia en el capítulo 4 y último. Si bien no hay en específico un personaje protagónico, sino varios, el periodista miope es uno de ellos, así como se pueden dar 3 interpretaciones sobre la lectura de la novela, se ofrecen las 3 perspectivas dentro de los discursos de los personajes. Por ejemplo, este es el discurso en favor de los jagunzos. Se trata de un diálogo entre Fray João Evangelista y Don Joaquín, ambos religiosos, el primero en contra y el segundo a favor de los alzados. Cito: ¿por qué se admiten delincuentes en Canudos? Si es verdad que ustedes pretenden ser cristianos, la respuesta: para hacer de ellos hombres buenos. Si han robado o matado fue por la pobreza en que vivían. Aquí sienten que pertenecen a la familia humana, están agradecidos y harían cualquier cosa por redimirse. Si los rechazáramos, cometerían nuevos crímenes. Nosotros entendemos la caridad como la practicaba Cristo. Fin de cita. En cambio, este otro discurso es en defensa de la modernidad. Cito: detrás de los ladrones y locos fanáticos de Canudos hay una conjura contra la República. Esos pobres diablos son un instrumento de los aristócratas que no se resignan a la pérdida de sus privilegios, que no quieren que el Brasil sea un país moderno, de ciertos curas fanáticos que no se resignan a la separación de la Iglesia del Estado, porque no quieren dar al César lo que corresponde al César, y hasta de la propia Inglaterra, por lo visto, que quiere restaurar ese imperio corrompido. El ejército no lo permitirá. Fin de cita. Y finalmente, el tercer discurso, que es el mediador, es del periodista miope que se mueve de un bando a otro según la situación en la que se encuentre. Cuando su vida corre peligro, está a favor del ejército. El ejemplo de la primera cita. Les gritaría quién era y no oirían. Les gritaría: soy uno de ustedes, un civilizado, un intelectual, un periodista, y no le creerían ni entenderían. Les gritaría: no tengo nada que ver con estos locos, con estos bárbaros, pero sería inútil. Morir como Yagunzo no era el colmo del absurdo, prueba flagrante de la estupidez innata del mundo. Fin de cita. Pero una vez que ha salido de la pesadilla que fue ser reportero en Canudos, salvar su vida y poder contar la historia, los defiende porque es de los pocos sobrevivientes que pueden contar la otra verdad. Cito: a menos que uno crea en Dios, como ellos, allá, todo era transparente. La hambruna, los bombardeos, los despanzurrados, los muertos de inanición. El perro o el padre, el anticristo o el buen Jesús. Sabían al instante qué hecho procedía de uno a otro, si era benéfico o maléfico. No los envidia. Todo resulta fácil si uno es capaz de identificar el mal o el bien detrás de cada cosa que ocurre. Fin de cita. El propósito de hacer dicha división cumple la función de identificar los bandos en categorías que no están completamente cerradas. Son los personajes los que se distinguen entre dos grupos y no obstante, su pensamiento pertenece a una misma forma de comportamiento: dar la vida por los ideales. A esta pluralidad de discursos, Mikhail Bakhtin la llamó polifonía, es decir, la forma en que varias voces participan en una misma narración ofreciendo su propia perspectiva. Se pueden entrelazar pero no confundir. Contribuyen al desarrollo de una o varias narraciones que finalmente desembocan en un texto mayor. Así también lo indica la teoría de la heterogeneidad propuesta por Cornejo Polar. Cito: la pugna entre elementos heterogéneos no se diluye aquí en una síntesis final. Más bien, las oposiciones permanecen presentes, activas o latentes, y existen estrechamente vinculadas a las relaciones de dominación. Fin de cita. La relación que mantienen los 3 tipos de discurso es paradójicamente el conflicto social e ideológico en el que se encuentra Latinoamérica en busca de una identidad. Cito a Aníbal Quijano: estamos desesperados por establecer nuestra identidad. Bien. Y el escritor frente al conflicto. El problema detrás de la escritura estética de Vargas Llosa es que comete la falta de oponer la dualidad
aparentemente en equilibrio, y no oponer una respuesta que haga frente al problema. Al concluir la novela, la situación en cuestión se diluye como si ésta se hubiera resuelto al fin o el problema nunca hubiera existido, tal como el barón de Cañabrava dice cuando el periodista miope quiere hablar sobre Canudos. Cito: ¿cómo se va a saber entonces la guerra de Canudos?, dice el periodista. Ya lo ve, lo mejor es olvidarla, dijo el barón. No vale la pena perder el tiempo con ella. Fin de cita. Es decir, el autor toma el lugar del personaje intelectual y viceversa, pero no basta con escribir la historia y no basta con volcarla a la ficción. Es necesario declarar una postura, tal como lo hizo en su candidatura política a favor del neoliberalismo. En la novela, en cambio, utiliza, cito, un doble estándar que aplica a la interpretación de la multirrealidad de su tiempo, oponiendo modernidad a primitivismo, sociedad criolla y sociedad indígena, como si se tratara de una lucha romántica entre el bien y el mal que forma parte del universo recibido y que no es necesario ni debatir ni combatir. Fin de cita, lo cual es una actitud pasiva desde la literatura frente a lo que exigía una actitud combativa igual que la de sus personajes marginales que se niegan a la extinción. Si bien algunos discursos se hallan a favor de los yagunzos, también es cierto que nunca se declara que su forma de vivir sea una posibilidad de vida digna. Es decir, Canudos moría 2 veces por el ataque de los militares y también por el hambre. La única esperanza que mantenía con vida a esa población era la esperanza de encomendar su vida al buen Jesús. Utopía que queda cancelada tanto por el autor como por la aplastante modernidad de la República, que en su propósito de modernizar no incluye sino destruye para dar paso a sus propios intereses. El escritor, cito, excluye o minimiza o degrada la representación del mundo indígena en el cual arcaísmo, primitivismo y barbarie tienden a superponerse para él como sinónimos de retraso, ignorancia e irracionalidad. Fin de cita. El hecho que haya personajes que cumplan con este rol social no quiere decir que esté completamente representado este sector, aunque es imposible saber exactamente quiénes fueron los participantes reales de la Guerra de Canudos. Su ficción borra sus características como si hubiesen renunciado previamente a ellas, su lengua, su cultura, sus creencias y tradiciones, y desde su adhesión al consejero, hubieran empezado a ser con las características que los dominados les asignaron, tal como el mismo escritor ha declarado en otra obra. Cito: quizá no hay un modo realista de integrar a nuestras sociedades más que pedir a los indios que paguen el precio de esa integración. Fin de cita. Y el precio puede ser muy caro. La desaparición y el exterminio se convierten en opciones viables que lastimosamente superan la ficción. Y para concluir, unas conclusiones. De modo que la modernización de América Latina ha sido un camino doloroso. En términos teóricos, la idea es atractiva para el progreso de las sociedades. No obstante, la práctica es agresiva, violenta y antipática para la mayoría. Ya no hablemos de minorías cuando es conocida la calidad de vida promedio de un habitante en Latinoamérica o bien de ciertas regiones y grupos étnicos específicos. Además, esta vía niega la posibilidad de formas otras de ser moderno, que existen y subsisten hasta la actualidad. A pesar de ello, aunque el intelectual no puede dar una solución a los problemas que aquejan a Latinoamérica, sí puede ejercer una postura que no esté al servicio o bajo el yugo del poder dominante. La estética es solo una parte de la literatura. El contenido, el mensaje, es lo que el lector absorbe de la obra. No es conveniente usar los conflictos sociales como mero entretenimiento, ni jugar con la sensibilidad del lector, porque eso no forma parte de la ética del escritor ni de la misión de la literatura. Y esta es, pues, una invitación a sensibilizarnos con los conflictos de nuestra sociedad por medio de nuestra literatura, cuya identidad heterogénea no termina de conformar una sola, más bien se construye de varias identidades que conviven y a veces chocan, generando nuevos conflictos o reviviendo otros pasados. La importancia de tratar estos temas en la literatura radica en evidenciar estas otras formas de ser moderno, o la posibilidad de encontrar otras modernidades, como lo han hecho otros escritores,
José María Arguedas, por poner un ejemplo. La globalización occidental de las ideas ha hecho creer que solo existe una forma de ser y estar en el mundo y que cualquier otro intento de ser algo más representa un peligro para el progreso, el bienestar y el futuro, cuando han sido ya estas ideas en tiempos pasados las que han acabado con otras vidas y con sociedades enteras y por lo tanto también con sus culturas. Y bueno, esta es la bibliografía que utilicé solo para este pequeño ensayo, presentación. Y eso sería todo por mi parte. Gracias por su atención.